Buenas tardes, nos encontramos aquí con Esteban Barrero, secretario del área ambiental de desarrollo sostenible en el municipio de Apuro. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, gracias. Bueno, Esteban, queremos pedirle la colaboración para una encuesta para la Universidad Andina sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. Sí, claro, con gusto. Entonces, ¿cómo cree que Apuro aborda el cambio climático y qué posturas tiene frente a la relación del humano y la naturaleza? Pues, inicialmente se aborda desde la mitigación y adaptación como tal al cambio climático, porque es que esto ya no es una teoría, sino que es una realidad que estamos viviendo el cambio climático hoy en día. Entonces, pues por lo menos como acciones de mitigación se contempla el hecho de reforestación, de recuperación, rehabilitación de zonas verdes, de áreas ecológicas del municipio. Entonces ya en la cuestión de mitigación entramos a hablar más que toda la gestión del riesgo por cambio climático. Entonces, lo respectivo a incendios forestales, avenidas torrenciales, avalanchas, inundaciones, que son fenómenos que normalmente se presentarían, pero por cuestión del cambio climático incrementan su magnitud y frecuencia. Quiero preguntar al final. ¿Qué postura tiene con relación al ser humano y la naturaleza? Entonces, pues como tal hay muchas posturas del desarrollo, pero pues entonces la que hoy en día se adapta al contexto ambiental, económico y social que se vive tiene que ser la del desarrollo sostenible, donde podamos seguir realizando nuestras actividades sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues ninguna empresa puede desarrollar sus actividades sin tener en cuenta el medio ambiente que la rodea y las comunidades que se encuentran involucradas en esto. Entonces, así mismo como tal, nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta el entorno que nos rodea y pues procurar no afectarlo en ese orden de ideas. ¿Cuál es el concepto de desarrollo sostenible del municipio? El mismo. Sí, la armonía entre el área social, ambiental y económica, o sea, para que realmente, o sea, es que ese es el verdadero concepto y no debería ser solo sostenible, sino el desarrollo en realidad tiene que abordar todas las dimensiones, porque ¿qué ha pasado desde la revolución industrial desde acá? Que solo se ha tenido en cuenta el concepto económico y se desperdician materiales, se generan residuos y no se tiene en cuenta que un crecimiento exponencial económico también genera un crecimiento exponencial en residuos sólidos, en emisiones, en contaminación ambiental y pues el planeta es uno solo. Entonces, si seguimos explotando y explotando, va a llegar el punto en el que se van a acabar todos los recursos y no va a haber dónde vivir. Por más dinero que se haya generado, no va a haber planeta para nadie. ¿Qué acciones individuales o colectivas podemos tomar para reducir la huella de carbono y mitigar los efectos del cambio climático? Bueno, por lo menos desde el documento que se está generando acá del plan de mitigación y adaptación al cambio climático municipal, pues incorporamos como tal la sensibilización a la comunidad para que cada ciudadano sea responsable de mitigar el cambio climático de sus hogares. O sea, por lo menos cosas como ahorrar energía, ahorrar agua, separar los residuos, no arrojar residuos en la calle, todo ese tipo de cuestiones. O sea, uno creería que no tiene un enlace con el cambio climático, pero realmente sí, porque todo se enlaza a generación de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos con el ahorrar energía. En el momento aún no tenemos fuentes de energía totalmente limpias. Entonces, con las hidroeléctricas, con todo esto se generan emisiones, se altera el medio ambiente. Entonces, hasta que no tengamos fuentes de energía totalmente renovables, totalmente limpias, debemos hacer un uso eficiente de la energía porque estamos generando gases de efecto invernadero con la disposición inadecuada de residuos. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones se incendia. La disposición en rellenos sanitarios también se generan gases de efecto invernadero. La disposición de los RCD. Sí, todo genera gases de efecto invernadero, pero entonces ahí no es como un impacto que sea evidente, pero entonces si uno le hace seguimiento, trazabilidad, todo, entonces en todo hay gases de efecto invernadero, por lo menos en los sistemas ganaderos, que es lo que también vamos a implementar desde acá, que no sean simplemente potreros totalmente despejados, que no se arrase la vegetación, sino que sean sistemas silvopastoriles, donde se pueda hacer el desarrollo de la actividad ganadera, pero habiendo árboles. Por lo menos hablábamos en estos días tuvimos una reunión con los ganaderos del municipio y ahorita se van a empezar a incorporar semillas de pasto que crecen a la sombra, porque el pasto regularmente tiene que tener alta luz del sol para poder crecer. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que se empiecen a utilizar variedades de pasto que crecen a la sombra para poder tener las hectáreas de pastoreo con vegetación. Entonces, podemos tener árboles y podemos tener ganadería
y todo en un sistema sustentable, que la agricultura al municipio, porque el municipio tiene un gran potencial agrícola, sea agricultura sostenible. Entonces quiere decir esto, que no se utilicen productos químicos abrasivos, que se cuide el agua, que no se, por lo mismo, en las donde hay altas pendientes elevadas, no se talen los árboles para evitar erosión del suelo. Entonces son todas esas pequeñas actividades que como tal, como individuos o como asociaciones, debemos empezar a tomar para cambiar y que de aquí al 2040 no suceda el peor escenario posible, porque pues el cambio climático aborda diferentes escenarios. Aborda el escenario de que todo continúa como está y no se hace nada, el escenario donde las cosas siguen empeorando y el escenario donde todos nos comprometemos y empezamos a cambiar la situación y se disminuyen los grados de calentamiento del planeta. Porque ¿qué sucede? Que un grado de calentamiento, o sea, la Tierra se va calentando cada 5, cada año, 1 grado, pero entonces si todo continúa así, ese calentamiento global va a ser mucho más acelerado, entonces se derriten los polos, inundaciones, todos estos fenómenos climáticos que ya se ven, porque es que ya se conocen, incrementan su magnitud y su frecuencia. Gracias. ¿Y cómo afecta el cambio climático a las comunidades más vulnerables del planeta o del municipio, como son las áreas costeras o en este caso el municipio de Apolo, las zonas de riesgos o el río? Exacto, entonces como te decía, por lo menos las crecientes van a tener mayor intensidad, porque puede que en un día llueva lo que tiene que llover toda una semana. Entonces la cantidad de metros cúbicos que cae, entonces se incrementa por lo menos, y se une con el hecho de que haya deforestación, entonces genera erosión y puede conllevar avalanchas. O sea, es que todo es una cadena de impactos ambientales generados por las actividades del hombre. Entonces eso repercute en que por lo menos los grandes ganaderos, las grandes empresas generan los impactos a través de sus actividades, pero quienes se ven perjudicados son las personas más vulnerables, que son las que habitan en ese tipo de zonas. Y por lo menos también está en el sentido de cuando llueve mucho. Pero cuando no llueve, para nadie es un secreto que aquí hay personas en diferentes veredas que únicamente es del agua lluvia que se abastecen. Entonces si no llueve, no tienen abastecimiento. Si no llueve, se deteriora la agricultura. Si no llueve, la ganadería también se ve perjudicada. Y pues esos son los fuertes del municipio. Entonces, además de que se pueden generar incendios. Entonces es una cuestión bien complicada el impacto que genera el cambio climático, no solo en las zonas ribereñas, sino como tal todas las actividades que se asocian al uso de agua. ¿Y cómo cree usted que los gobiernos y las empresas y la sociedad implementan las políticas y las prácticas sostenibles? Bueno, en este caso, Apolo, ¿cómo puede implementar esas prácticas sostenibles? A través de este plan que te digo que estamos generando, y por así decirlo somos pioneros en la región, porque realmente, como hablábamos en las reuniones con ACAR, ningún municipio como tal de acá de Quintana. Sí, un poquito de acerca del plan. Entonces, o sea, ¿cómo te digo? Pues inicialmente se hace un diagnóstico de todo el municipio, entonces partimos de una línea base donde identificamos las actividades productivas, las zonas de riesgo, los potenciales del municipio, con proyectos que se han adelantado anteriormente, o sea, si me entiendes, como retomar las cosas buenas y seguirlas implementando. Y también identificar como tal las zonas de riesgo, las de mayor vulnerabilidad, y identificar qué se puede hacer al respecto de eso. Asimismo también se realiza el cálculo de la huella de carbono para saber cuáles son los sectores del municipio que te generan mayor impacto en lo respectivo de emisiones, y en ese orden de ideas se generan las medidas. Entonces formulamos unas fichas para cada sector, diciendo, o sea, estipulando como el tipo de actividades que se deben desarrollar. Por lo menos a nivel municipal también está o sea, así como por la parte de consumo energético está el cambio de todo el alumbrado público por farolas LED que estén alimentadas con energía solar. Entonces, en ese tipo de sentidos, que en las construcciones tengan criterios de sostenibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo menos va a llegar a un punto en el que toda nueva licencia exija que para la construcción de una casa tengan un tanque de almacenamiento subterráneo, que se aproveche la luz natural, que se aprovechen las corrientes de viento, que de verdad se cumplen las compensaciones de la tala de árboles, que no se ocupen las rondas de los cuerpos de agua. Entonces son muchas acciones en conjunto, y pues lo que te contaba también del sector ganadero, el sector agrícola, capacitaciones por lo menos a lo que es el personal de la administración que maneja vehículos en conducción ecoeficiente, pues también, porque no solo como que el hecho de que los vehículos sean eléctricos, pero también el modo como se conduce genera mayor cantidad de emisiones. Entonces como que es abordar desde diferentes campos
para buscar reducir como tal la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que decía también, capacitaciones a la comunidad en manejo de residuos, o sea, como ya tenemos identificado también cuál es la comunidad que vive, habita en áreas de alto riesgo, pues sensibilizarlos respecto al riesgo que tienen y cómo pueden estar alertas respecto a posibles situaciones, pues para buscar evitar tragedias que se presentan por las zonas de amenaza donde ellos viven. Entonces, sí, son varios campos de trabajo en los cuales se debe adelantar y pues lo ideal es que ya el próximo año, como tal, se empiece la ejecución puntual de este tipo de actividades. Asimismo, también es de recalcar que pues por lo menos este plan es costoso para ejecutar. Entonces, los profesionales que están al frente de esto deben salir a tocar puertas en entes nacionales e internacionales para recaudar fondos y poderlo implementar. Porque con recursos propios como tal el municipio no lo puede implementar porque es realmente costoso, porque son cambios estructurales, de forma. De pronto el componente que se puede ejecutar como tal con recursos propios es todo lo que es sensibilización. Pero ya para hacer la ejecución de obras, todo eso sí es necesario a través de recursos internacionales. Pero los recursos están porque pues ya a nivel global todo el mundo se ha enfocado en la cuestión del cambio climático, entonces es formular proyectos y empezar a tocar puertas. Esteban, muchas gracias. Listo, vale, gracias a ti. ¿Cómo lo paro? Porque no, de pronto por ahí lo borro.